Hola con todos. Estudiamos en la Universidad Nacional de Loja, en el área de energía, las industrias y los recursos naturales no renovables, la carrera de Ingeniería en Sistemas. Pertenecemos al sexto módulo paralelo B. Este video es dirigido por el ingeniero Freddy Agila, grupo de trabajo número 1, integrado por Esther Elizabeth Jaramillo Maya y María Betsabe Mora Medina. Los temas que se van a tratar en el siguiente video están divididos en dos partes. La primera parte trata los temas de arquitectura del computador, organización del computador, estructura, funcionamiento. La segunda parte, historia de los computadores y diseño buscando mejores prestaciones. La primera parte será tratada por mi persona y la segunda parte será abordada por mi compañera María Mora. Como introducción tenemos el computador. Es el corazón de la informática. Un computador puede ser visto como una estructura de componentes y su funcionamiento puede ser descrito en términos del funcionamiento colectivo de sus componentes cooperantes. Es un dispositivo electrónico operado por instrucciones almacenadas en memoria que acepta datos, los procesa lógicamente y aritméticamente, produciendo una salida. Al procesar los datos, los convierte en información para su uso futuro y para la toma de decisiones. Un computador consta de procesador, memoria, módulos de entrada y salida y las interconexiones entre esos componentes principales. Bien, entramos al primer tema a tratar, la arquitectura de computadoras. Es el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental de un sistema de computadora. Es decir, es un modelo y una descripción funcional de los requerimientos y las implementaciones de diseño para varias partes de una computadora, con especial interés en la forma en que la unidad central de proceso, CPU, trabaja internamente y accede a las direcciones de memoria. Cuando se describe un computador, frecuentemente se distingue entre arquitectura y organización. Arquitectura. La arquitectura de computadoras se refiere a los atributos de un sistema que son visibles a un programador, es decir, aquellos atributos que tienen un impacto directo en la ejecución lógica de un programa. Ejemplos de atributos arquitectónicos: conjunto de instrucciones del procesador, tamaño de palabra, instrucciones y datos. La palabra es una unidad de transferencia y mediante esta se puede transferir instrucciones y datos. Mecanismos de entrada y salida y técnicas de direccionamiento de memoria. En organización, la organización de computadoras se refiere a las unidades funcionales, CPU, memoria RAM y unidades de entrada y salida, y sus interconexiones. Ejemplos de atributos de organización son los detalles del hardware transparentes para el programador, tales como señales de control, interfaces entre la computadora y los periféricos, y la tecnología de memoria utilizada. Para poner un ejemplo, una cuestión de diseño arquitectónico es si el computador tendrá la instrucción de multiplicar. Una cuestión de organización es si esa instrucción será implementada por una unidad especializada en multiplicar o por un mecanismo que haga un uso iterativo de la unidad de suma del sistema. En caso de que el procesador no disponga del circuito lógico para realizar la operación de multiplicación, lo realiza a través de sumas sucesivas, utilizando el circuito lógico para sumar. Diferencia entre organización y arquitectura. Muchos fabricantes de computadoras ofrecen una familia de modelos, todos con la misma arquitectura, pero con diferencias en la organización. Una arquitectura puede sobrevivir muchos años, pero su organización cambia con la evolución de la tecnología. La arquitectura de la IBM Sistema 370 apareció por primera vez en 1970 e incluía varios modelos. Se podía comprar un modelo barato y lento, y si la demanda se incrementaba, se podía cambiar a un modelo más caro y rápido, sin tener que abandonar el software que ya había sido desarrollado. En cuanto al tema de estructura y funcionamiento. Estructura: el modo en que los componentes están interrelacionados. Funcionamiento: la operación de cada componente individual como parte de la estructura. El tema sobre funcionamiento.
Las funciones básicas de un computador son las siguientes: procesamiento de datos, almacenamiento de datos, transferencia de datos y control. La visión funcional del computador. El computador, por supuesto, tiene que ser capaz de procesar datos. Los datos pueden adoptar una gran variedad de formas y el rango de los requisitos de procesado es amplio. También es esencial que un computador almacene datos, incluso si el computador está procesando datos al vuelo. Es decir, los datos se introducen, se procesan y los resultados se obtienen inmediatamente. El computador tiene que guardar temporalmente al menos aquellos datos con los que está trabajando en un momento dado. El computador tiene que ser capaz de transferir datos entre él mismo y un mundo exterior. El entorno de operación del computador se compone de dispositivos que sirven bien como fuente o bien como destino de datos. Cuando se reciben o se llevan datos a un dispositivo que está directamente conectado con el computador, el proceso se conoce como entrada-salida y este dispositivo recibe el nombre de periférico. El proceso de transferir datos a largas distancias desde o hacia un dispositivo remoto recibe el nombre de comunicación de datos. Finalmente, debe haber un control de estas tres funciones. Este control es ejercido por él o los entes que proporcionan al computador instrucciones. Dentro del computador, una unidad de control gestiona los recursos del computador y dirige las prestaciones de sus partes funcionales en respuesta a estas instrucciones. En cuanto a la estructura, hay 4 componentes estructurales principales: la unidad central de procesamiento, CPU, la memoria principal, los módulos de entrada-salida y el sistema de interconexiones entre ellos. El computador es una entidad que interactúa de alguna manera con su entorno externo. En general, todas sus conexiones con el entorno externo pueden ser clasificadas como dispositivos periféricos o líneas de comunicación. La unidad central de procesamiento, CPU, el funcionamiento del computador controla el funcionamiento del computador y lleva a cabo sus funciones de procesamiento de datos. Frecuentemente se llama simplemente procesador. En la memoria principal, esta tiene la función de almacenar datos de programas que están en ejecución y programas que están por ejecutarse, es decir, que se encuentran en una cola de espera. El módulo de entrada y salida es el que transfiere datos entre el computador y el entorno externo, y también entre el computador y el entorno interno, es decir, la CPU y la memoria. El sistema de interconexión es un mecanismo que proporciona la comunicación entre la CPU, la memoria principal y los módulos de entrada y salida. Las operaciones de un computador. El número de operaciones posibles que pueden ser realizadas es pequeño. A continuación se muestran las 4 posibles tipos de operaciones. Dispositivo de transferencia de datos. El computador puede funcionar como un dispositivo de transferencia de datos, simplemente transfiriendo datos de un periférico o línea de comunicaciones a otro. El ejemplo de transferencia de datos podemos nombrar como pasar información de una flash a otra o de una flash a un dispositivo externo cualquiera. Dispositivo de almacenamiento de datos. El computador puede funcionar como un dispositivo de almacenamiento de datos con datos transferidos desde un entorno externo al almacén de datos del computador, leer y viceversa, que se lo denomina escribir. Un ejemplo de almacenamiento de datos: revisamos nuestro correo y hay un archivo adjunto. Lo deseamos descargar, lo descargamos y este se guarda directamente en disco. El procesamiento de datos internos. Una operación que implica procesamiento de datos transferidos desde el exterior o bien almacenar. Un ejemplo de procesamiento de datos internos: cuando abrimos un código de un programa que estamos codificando y agregamos una nueva función o un método, lo guardamos, lo compilamos, lo ejecutamos y vemos los resultados que nos dieron de este método. Este fue procesado y almacenado en disco. Procesamiento de datos en tránsito. Una operación que implica procesamiento de datos en tránsito entre el almacén y el entorno externo.
Un ejemplo de procesamiento de datos en tránsito, cuando descargamos un archivo de Word y trabajamos sobre él. Guardamos los cambios efectuados y el documento ha sido actualizado. En el mismo documento, este puede ser transferido, puede ser almacenado en el disco o transferido a otro dispositivo externo. Los componentes estructurales del CPU. Unidad de control, controla el funcionamiento del CPU y por lo tanto del computador. La unidad aritmético-lógica, ALU, lleva a cabo las funciones de procesamiento de datos del computador. Registros proporcionan almacenamiento interno a la CPU. Interconexiones CPU. Son mecanismos que proporcionan comunicación entre la unidad de control, la ALU y los registros. A continuación, seguiremos con la segunda parte del video, que va a ser abordado por mi compañera. Hola a todos, mi nombre es María Mora. El tema del cual voy a hablar es la evolución y prestaciones de los computadores. De esa exposición se desprenden los siguientes dos tópicos: historia de los computadores y diseño buscando mejores prestaciones. A continuación, con la historia de los computadores. Tenemos que en el año de 1939, la Athena Salisbury Computer o ABC estaba compuesto de tubos al vacío, capacitores y un tambor rotatorio para el manejo de los elementos de la memoria, así como un sistema lógico para su operatividad. Esta computadora fue usada para resolver ecuaciones matemáticas complejas. Y a continuación, en el año de 1944, se presenta la Mark I de IBM, que como se puede observar era un computador bastante grande. Esta ocupaba 16 metros de largo y 2 metros de ancho. Estaba compuesto por unas 700.000 piezas y varios kilómetros de cable. Era capaz de realizar las 4 operaciones aritméticas básicas y operaba con números de hasta 23 cifras. Esta, a diferencia de la ABC, utilizó relés, ya que estos eran más seguros que las válvulas de aquel entonces, debido a que estas se sobrecalentaban rápidamente y se estropeaban con frecuencia. Luego tenemos en el año de 1947 la ENIAC. Esta tenía 18.000 tubos de vacío, empleada por el ejército exclusivamente para cálculos balísticos y de la trayectoria de los misiles. La ENIAC podía resolver 5.000 sumas y 360 multiplicaciones por segundo, pero su programación era terriblemente tediosa, ya que como lo podemos ver en la figura, habían personas que hacían este cambio manualmente. Luego tenemos en el año de 1948, en el cual se crea el transistor. Este fue desarrollado en los laboratorios Bell. Sus inventores son Shockley, Bardeen y Brattain. Tenemos en 1949, se presenta la UNIVAC. Esta guardaba programas internamente. Usaba cintas magnéticas para introducir programas e información. Tenía solo 5.400 válvulas de vacío. Esta, en relación a las anteriores, era ya mucho más pequeña. En el año de 1958 aparecen los circuitos integrados. Aquí Jack Kilby y Robert Noyce de la Texas Instruments inventaron los circuitos integrados, que eran un conjunto de transistores interconectados con resistencias dentro de un solo chip. Fue a partir de este hecho que las computadoras empezaron a fabricarse de menor tamaño, más veloces y a menor costo. Luego, en el año de 1964 a 1971, aparece la tercera generación de computadoras. En la imagen presentamos, en 1961, el microprocesador 4004 de Intel. Este chip de 4 bits contenía 23.000 transistores que procesaban 108 kHz y contaban con 46 instrucciones y 4K de espacios de almacenamiento. Esto ha sido en cuanto a una representación, una línea de tiempo de la historia de los computadores. La primera generación, desde los años 40 hasta los años 50. Se basaba en grandes pesados tubos de vacío que se sobrecalentaban y había que cambiarlos frecuentemente. El ingreso y salida de los datos se realizaba mediante tarjetas perforadas, por lo que el procesamiento de la información era lento y secuencial.
Presentamos la ENIAC, primer computador electrónico de propósito general. Y como lo podemos ver, era pues un computador bastante grande que tenía toda su circuitería expuesta para que las personas pudieran hacer las conexiones manualmente. Fue culminada en el año de 1946. Esta computadora puede ser considerada como completamente operacional a gran escala. Estuvo pensada para aplicaciones de la Segunda Guerra Mundial. Las características es que pesaba 30 toneladas y ocupaba un espacio de 450 metros cuadrados. Llenaba un cuarto de 6 metros por 12 metros y contenía 18.000 tubos de vacío. Se programaba manualmente a través de 3 tableros con más de 6.000 interruptores. Funcionaba con un sistema numérico decimal y tenía muy poca memoria. En la primera generación aparece la máquina de von Neumann. Nace la idea en 1945, bajo el criterio de programa almacenado. Este modelo no fue completado hasta 1952 y se constituye el prototipo de las computadoras de propósito general. Esta máquina se la llamó IAS. Los componentes de una máquina IAS. En la figura se presenta una memoria principal M, una unidad aritmético-lógica, una unidad de control y una unidad de entrada-salida, la cual está dirigida por la unidad aritmético-lógica. Ahora hay un sistema de interconexión que interconecta a las 3 unidades principales. No lo podemos ver aquí, no hay el bus del sistema. Eso es lo que se ha mejorado con el tiempo. Es importante destacar que este modelo son los propios módulos de entrada-salida los que atienden las interrupciones. Actualmente lo hacemos mediante el manejador de interrupciones. La memoria IAS. La memoria del IAS consistía en 1000 posiciones de almacenamiento llamadas palabras, de 40 bits cada uno. Tanto los datos como las instrucciones se almacenan allí. En la siguiente imagen podemos encontrar la división del tratamiento de las palabras en la memoria. Si la palabra es un número como lo muestra en la figura A, tenemos un bit de signo y los 39 bits son para el direccionamiento de memoria. Luego, si la palabra es una instrucción, se lo divide en 2 bloques de 20 bits cada uno. Una instrucción a la izquierda, una instrucción a la derecha. Los primeros 8 bits son el código de operación y los siguientes del primer bloque corresponden a la dirección, y así tanto para la instrucción derecha como para la instrucción izquierda. Los registros del IAS. La LUC contiene posiciones de almacenamiento llamadas registros, definidos de la siguiente manera. Registro temporal de memoria, el MBR, o Memory Buffer Register. Contiene una palabra que debe ser almacenada en la memoria, o es usado para recibir una palabra procedente de la memoria. El registro de dirección de memoria, conocido como MAR, especifica la dirección de memoria en la palabra que va a ser descrita o leída en MBR. Registro de instrucción IR. Contiene los 8 bits de código de operación de la instrucción que se va a ejecutar. El registro temporal de instrucción, IBR, empleado para almacenar temporalmente la instrucción contenida en la parte derecha de una palabra en memoria. El contador de programa, PC, contiene la dirección de la próxima pareja de instrucciones que van a ser captadas de la memoria. El acumulador AC y multiplicador cociente MQ se emplean para almacenar operandos y resultados de operaciones de la luz temporalmente. Por ejemplo, el resultado de multiplicar 2 números de 40 bits es un número de 80 bits, los cuales los 40 bits más significativos se almacenan en AC y los menos significativos en MQ. Y con esto hemos terminado la primera generación para dar paso a la segunda generación, desde los años 50 hasta la mitad de los 60. En esta generación, las computadoras utilizaban transistores que eran mucho más pequeños y confiables que las válvulas de vacío. El tamaño de las computadoras se redujo considerablemente. Los datos comenzaron a almacenarse en cilindros y cintas magnéticas. Se empezaron a usar con fines comerciales. En la figura podemos observar que el transistor es bastante grande en relación a los transistores que tenemos hoy en día. Esto es por lo que naturalmente pues en los inicios no hubo una mejora para hacerlo más pequeño, sino que con el tiempo se desarrollaron esas técnicas.
En esta generación, los programas podían transferirse de una computadora a otra y se usó en el primer simulador de vuelo de la Marina de Estados Unidos. Los computadores, completamente transistorizados, estuvieron disponibles comercialmente a finales de los 50. Esta generación se destaca por la aparición de la empresa Digital Equipment Corporation, conocida como DEC, fundada en 1957, quien sacó su primer computador, el PDP-1, primer microcomputadora con transistores en módulos integrales con cables paralelos, es decir, había un solo bus. Tenía 4K de palabras de 18 bits, costaba $120,000 y tenía un tiempo de ciclo del procesador de aproximadamente 5 milisegundos, en comparación con la IBM 7090, que era una máquina de alto desempeño en la cual un ciclo de procesador era de 2.5 milisegundos y su costo era de millones de dólares. Esta computadora fue la primera máquina con monitor y teclado, marcando el comienzo de las minicomputadoras, por lo cual dio el inicio a las minicomputadoras. La imagen presenta la DEC PDP-1, que como se observa, está integrado el monitor y el teclado. Otras características de esta generación es que los transistores son dispositivos de estado sólidos, hechos en silicio, lo cual al proporcionarle energía les dan la propiedad de conducir o no conducir electricidad. Se comercializaron al final de los 50 la serie del IBM 7000. La velocidad típica, es decir, las operaciones por segundo, van de 40.000 a 200.000 operaciones. Se introdujeron la LU y unidades de control más complejas y el uso del lenguaje de programación de alto nivel. El incremento de velocidad se logró mejorando la electrónica y con una circuitería más compleja. El modelo de IBM 7094 incluye un registro de respaldo de instrucciones, usado como buffer de la siguiente instrucción. La unidad de control capta las dos palabras adyacentes de la memoria para captar una instrucción. Este tipo de computadores usaron un módulo de entrada-salida con su propio procesador y un conjunto de instrucciones para que así la CPU no ejecute las instrucciones de entrada-salida, sino que las almacene en memoria principal para ser ejecutadas por el módulo de entrada-salida. Como lo podemos ver en esta arquitectura, ya encontramos los módulos de entrada-salida, que no son más los que se encargan de manejar cada uno de los dispositivos o de los periféricos. Ya no se le carga como en el modelo del IA todo el trabajo a este dispositivo. Recordemos que un módulo puede trabajar con varios dispositivos. Presentamos aquí la configuración de un IBM 7094. Lo único que podemos decir de este es que el canal de datos es ahora el sistema de interconexión, pero merece la pena señalar varias diferencias con computadorías. La más importante es el uso de canales de datos. El canal de datos es un módulo de entrada-salida independiente con su propio procesador y su propio conjunto de instrucciones. En un computador con tales dispositivos, la CPU no ejecuta instrucciones detalladas de entrada-salida. Tales instrucciones son almacenadas en una memoria principal para ser ejecutadas con un procesador de uso específico, por el canal de datos mismo. La CPU inicia una transferencia de entrada-salida enviando señales de control al canal de datos, instruyéndolo para ejecutar una secuencia de instrucciones en memoria. El canal de datos realiza esta tarea independientemente de la CPU y de las señales de la CPU, hasta que las operaciones se completen. Esta disposición la libera de una carga de procesamiento considerable. Otra característica es el multiplexor, que es el punto de conexión central de los canales de datos, la CPU y la memoria. El multiplexor organiza los accesos a la memoria desde la CPU y los canales de datos, permitiendo a esos dispositivos actuar de forma independiente. Ahora, la tercera generación, de 1964 a 1971. Esta generación se caracteriza por la utilización de chips de circuitos integrados. Un chip permite agrupar miles de transistores en una oble de silicio apenas más grande que un transistor. De este modo, la velocidad de procesamiento se incrementó sustancialmente. Asimismo,
Se mejoran los sistemas de almacenamiento existentes y se desarrollan los nuevos lenguajes de programación como Pascal, Basic y Logo. Se desarrolla la memoria principal y la memoria auxiliar. Tenemos los terminales, los monitores de video y teclado reemplazan el ponchador de tarjeta. Se revoluciona la electrónica y nace la microelectrónica. Tenemos aquí presente la ley de Moore. En el año de 1965, el cofundador de Intel, Gordon Moore, tuvo una visión del futuro, conocida como la ley de Moore. Plantea que el número de transistores de un chip se duplica cada 2 años. Y se va a presentar un análisis de esta ley. Se dice, una aplicación práctica de esta ley es la disminución de costos produciendo un descenso en los precios de equipos anteriores con respecto a los nuevos, ya que tenemos un poder de procesamiento cada vez mayor que incide al determinar el precio de un equipo informático. Este ejemplo lo podemos observar cuando al cotizar un computador Core i7 de cuarta generación, este es más costoso que un Core i7 de segunda generación. Por ello, a pesar de que el procesador de segunda generación tuvo en su tiempo mejora en su circuitería, su precio decaerá en relación a cada vez vaya avanzando la tecnología. Presentamos también aquí una representación del IBM 360 de tercera generación, los circuitos integrados que estaban en un chip de silicio. ¿Por qué se presenta IBM? Es porque IBM acaparó el 70% del mercado con el modelo 360. Así se dio vasto campo a la industria comercial hasta nuestros días. Finalmente tenemos la estructura del bus IBM, el cual contenía 96 hilos para control, direccionamiento y datos. Arquitectura universal para mini y microcomputadoras. Como podemos ver, que es el Omnibus, tiene un controlador de consola, el CPU, la memoria principal y está conectado a los módulos de entrada y salida. Esta arquitectura es similar a la que tenemos hoy en día del sistema de interconexión, que igual va a tener sus líneas para control, direccionamiento y datos. Y la cuarta generación, desde los años 70 hasta los años 80. Aparece la microminiaturización a gran escala de los circuitos electrónicos. Contribuyó a la creación de computadoras personales, microprocesador y chips de silicio más compactos. Unidades de procesamiento central, CPU. Aparece Internet, que existía en la generación anterior, pero ahora se volvió accesible en los hogares. Y todo el mundo comenzó a estar conectado a un precio bajo. Computadoras en TV, cámaras, microondas, etc. Diversidad de programas de computadoras. La proliferación del software. En la generación anterior ya aparecieron los lenguajes a alto nivel, lo cual dio hincapié a los desarrolladores de programas. Con esto que decimos del uso del Internet en los hogares, se dio porque ya se integran los puertos de cable en los ordenadores. Aparece aquí también Steve Jobs y Steve Wozniak, que construyen y mercadean una de las primeras microcomputadoras, Apple. También aparece Bill Gates con la creación del sistema operativo Windows, que es privativo. Y para terminar tenemos la quinta generación, desde los años 90 hasta hoy, y se distingue por la rapidez y potencia de las computadoras, reconocedores de voz, nuevas formas de almacenamiento, computadoras inalámbricas, desarrollo de inteligencia artificial, robótica, redes neuronales, entre otras. Las computadoras inalámbricas tienen lugar porque aparecen los puertos de conexión inalámbrico, que dan lugar a Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth y en su tiempo los infrarrojos. Tenemos en esta generación, se reduce el monitor, se hacen los equipos más ligeros y aparece el concepto de portabilidad, lo cual da inicio a la creación de computadores portátiles. También hay las pantallas sensibles al tacto y gráficas de proyección y hologramas. Finalmente, el resumen de las generaciones. Tenemos en la primera generación las fechas aproximadas, de 1946 a 1957. La tecnología son las válvulas o tubos de vacío. La velocidad típica, es decir, las operaciones por segundo, son 40.000 operaciones por segundo. En la segunda generación, de 1958 a 1964, aparecen los transistores, con 200.000 operaciones por segundo. Tercera generación, 1965 a 1971, la tecnología pequeña y mediana integración, con 1.000.000 de operaciones por segundo. La cuarta generación, 1972 a 1977, la tecnología es gran integración, LSI, con 10 millones de operaciones por segundo. Quinta generación, 1978 a 1991, la alta integración VLSI, con 100.000 millones de operaciones por segundo.
Y finalmente tenemos la sexta generación, con fechas aproximadas de 1991 hasta nuestro tiempo. La tecnología usada es la ultra alta integración, ULSI, con una velocidad típica de 1 billón de operaciones por segundo. Esperamos que no haya una confusión en cuanto se presentaron 5 generaciones. Los autores definen 5 o 6 generaciones. A continuación, el diseño para construir mejores prestaciones. Tenemos que la velocidad de memoria y procesador ha crecido con mucha rapidez, pero la velocidad con la que los datos pueden ser transferidos entre la memoria principal y el procesador se ha quedado atrás. Los ámbitos inmersos en las mejores prestaciones son reconocimiento de imagen, reconocimiento del habla, videoconferencias, aplicaciones multimedia, almacenamiento de ficheros de voz y video, modelado de simulaciones, telemática como combinación de la informática con las telecomunicaciones, como ejemplo la telemedicina, teleeducación. Las características es que el precio de los computadores continúa cayendo año tras año, mientras sigue creciendo su capacidad y potencia. Las aplicaciones domésticas y de oficina cada vez requieren más potencia. Procesamiento de imágenes, reconocimiento del habla, videoconferencias, que fueron mencionadas anteriormente. Tenemos servidores para grandes volúmenes de transacciones y procesamiento de bases de datos en redes cliente-servidor. Sin embargo, los bloques básicos de las computadoras son prácticamente los mismos que los computadores hace casi 50 años. Las técnicas para sacar el máximo rendimiento se han vuelto cada vez más sofisticadas. Los factores en diseño de mejores prestaciones. Tenemos la velocidad del microprocesador. Tiene que haber un equilibrio que no puede crecer la velocidad del procesador y dejar atrás la velocidad de la memoria y de las unidades de entrada-salida. ¿Por qué? Porque si es que es más rápido el procesador, la memoria y el bus de interconexión no se ha mejorado, pues simplemente no se aprovechará al máximo todas las características de este procesador. Tiene que haber mejoras en la organización y arquitectura de chips. Se deberá tener presente que hay gran necesidad en la comunicación en tiempo real, por lo cual la memoria gráfica también deberá ser mejorada. Y ahora presentamos la velocidad del microprocesador. El procesador es tomado en cuenta como el elemento principal, pues se encarga de realizar todas las operaciones y funciones que el usuario desea realizar. Asimismo, es el principal componente de rendimiento para considerar las características de un equipo informático. Cabe recordar que el procesador es considerado como el centro de operaciones de todos los procesos e instrucciones que se realizan en ella, y su desempeño se mide en velocidad por megahercios o gigahercios. Sin ella la computadora solo sería una caja. A continuación se describen las técnicas de procesamiento. Tenemos la predicción de ramificación. Es el proceso que se anticipa al software y predice qué ramas o grupos de instrucciones se van a procesar después con mayor probabilidad. El análisis del flujo de datos. El procesador analiza qué instrucciones dependen de los resultados de otras instrucciones o datos para crear una organización optimizada de instrucciones. De hecho, las instrucciones se regulan para ser ejecutadas como estén listas, independientemente del orden original del programa. Y finalmente tenemos la ejecución especulativa. Entendamos que con especulativa el procesador se va a anticipar a operaciones que piensa que pueden ser necesarias. Aquí se utiliza la predicción y el análisis del flujo de datos. Los procesadores actuales ejecutan especulativamente instrucciones antes de que aparezcan en la ejecución del programa, manteniendo los resultados en posiciones temporales. Tenemos el equilibrio de prestaciones. Los computadores más rápidos demandan periféricos de entrada y salida más rápidos. La velocidad de la memoria del procesador ha crecido con mucha rapidez y que hay una desigualdad en las prestaciones entre procesador y memoria. Si la memoria no logra mantener las demandas del procesador, este se detiene. La imagen lo que presenta es que el procesador ha mejorado mucho más que la memoria. Y falta decir que la memoria pues ha mejorado más el sistema de interconexión, de cómo vamos a transferir los datos. Y aquí se presentan unas soluciones para mejorar las prestaciones. Hay que incrementar el ancho de palabra de 64 bits a 128 bits. Aumentar tamaño y velocidad de cachés entre procesador y memoria principal para reducir la frecuencia de acceso a memoria principal. Cabe recordar que las memorias cachés lo que hacen es guardar los bloques de información en una línea, los accesos más frecuentes que tengamos a memoria principal. En estudios posteriores veremos que la caché es mucho más rápida que la memoria principal,
por lo cual, por cuestiones de arquitectura y organización, es mejor que esté en continua comunicación el procesador con las cachés. También se debe incrementar el ancho de banda, usando buses más rápidos. Y las conclusiones. Por más que los componentes de un computador sigan mejorando, como son memoria, capacidad de disco duro o velocidad del procesador, también el software exigirá mayores prestaciones de los componentes antes mencionados. La evolución de las computadoras cada vez crecerá a un ritmo exponencial en software y hardware. Es necesario aclarar que no se pedirá exigencias de software a un hardware que no ha mejorado. Ambos tienen que mejorar al mismo nivel. Las computadoras han tenido, tienen y tendrán siempre avances, y gracias a los avances en relación a ellas hemos alcanzado un nivel de tecnología muy elevado, el cual nos ha servido para muchas áreas, como por ejemplo las comunicaciones, la medicina, la educación, entre otras. Las computadoras se han convertido en la principal herramienta utilizada por el hombre. Ya son parte esencial de cada uno de nosotros, y como ingenieros en sistemas deberemos aprender de todas estas, antes complicadas, hoy comunes tecnologías modernas. Cada generación se caracteriza por una mayor velocidad, mayor capacidad de memoria y menor tamaño de la generación anterior. En términos de velocidad, siempre el procesador va a ser más rápido que la memoria. Por ello, hay que tener una compensación en la mejora de velocidad de transferencia de memoria y del sistema de interconexión. La bibliografía citada es de nuestro libro base de William Stalin, Organización y Arquitectura de Computadores, capítulo 1 y capítulo 2, Introducción y Evolución y Prestación de los Computadores. La editorial es de Pearson y la edición es la 7ª. También se incluyen algunos links de referencia. Esto ha sido Arquitectura, Organización, Estructura y Funcionamiento, Evolución y Prestación de los Computadores, por Esther Elizabeth Jaramillo Maya y mi persona, María Betsabe Mora Medina, estudiantes de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Ingeniería en Sistemas. La licencia es de Creative Commons, de reconocimiento no comercial, compartir igual, y esperamos que sea de su utilidad.